entendimiento corrompe su alma. El que tal hace heridas y vergüenza, oiga esto, hallará, y su afrenta nunca se borrará. Usted va a cargar ese muerto con usted el resto de su vida. ¿Está conmigo en esta noche? Fíjese que cuando el matrimonio es atacado por estos espectros, los que más sufren son los hijos. Fíjese que el matrimonio, hermanos, tiene una relación maravillosa y algo es tan glorioso porque la iglesia y el Señor Jesucristo, hermano, es reflejado en el matrimonio. Es algo glorioso, es algo maravilloso, por eso lo debemos de cuidar y lo debemos de mantener. Acabamos de ver rápidamente 3 enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? El primer enemigo es negarse la intimidad. El segundo enemigo es el dinero. Y el tercer enemigo es el adulterio. Que el adulterio es uno de los más fuertes porque daña generaciones. Hace un daño total. Quiero regresarlo a Mateo donde empezamos. Mateo capítulo 19. Venga conmigo rápidamente. Oiga lo que dice este pasaje en esta oportunidad. Estamos en Mateo capítulo 19. Entonces, trayendo, hermano, el pensamiento rápidamente, cuando hay divorcio es una pérdida total. Cuidemos de no caer en esa situación, porque nadie estamos libres de ser atacados por el enemigo. Estoy en Mateo 19, del versículo 4 al 6, y oiga lo que dice este pasaje. Mateo 19, 6. Acabamos de ver los 3 enemigos. Ahora lo que el Señor dice en relación al matrimonio. Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que el Señor está hablando en este pasaje? En el versículo 5 dice: y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué cosa, hermanos amados, es dejar al padre y a la madre? Se ha oído mucho de esto. Esta semana lo estuvimos oyendo y muchos le dieron un concepto. Yo creo que ya no se puede hablar más de eso, ¿verdad? Pero sabe, hay mucho aquí de qué hablar. ¿Cuál es el concepto de dejar padre y madre? Este es el concepto. Cambio de prioridades. Cuando hay una nueva familia, es una nueva generación, entonces las prioridades cambian. ¿Cuáles son las prioridades? Claro, oiga esto, estamos hablando en el concepto matrimonial. Estamos hablando en el concepto familiar, donde él, ella y los hijos. Se separa del padre y la madre, las prioridades cambian. ¿Cuál es la prioridad? Aquí la prioridad, óigalo bien, la prioridad es él, la prioridad es ella. La prioridad son los hijos. Cambio de prioridades. ¿Qué quiere decir eso? En el concepto familiar, cuando ella cuida de él, cuando él cuida de ella y cuando ellos cuidan de los hijos, oiga esto, la manifestación que se está dando, usted está dando evidencia de que su prioridad es Dios. Porque usted no me diga que su prioridad es su esposo y su esposa, usted no me diga que su prioridad es Dios, pero cuando tiene descuidado a su esposo y tiene descuidada a su esposa, no los cuida, y tiene descuidado a sus hijos, pero yo le hago la pregunta, ¿cuál es su prioridad? Mi prioridad es Dios. Mentira, porque no va dando evidencia de tal cosa. ¿Está conmigo en esta tarde? Cambio de prioridades. Mi prioridad es mi matrimonio. ¿Por qué?
porque sé que Dios me lo ha dado, porque sé que Dios me lo ha encomendado y voy a entregarle cuentas de tal encomienda. Está conmigo en esta tarde. Ahora, y dejará al padre y a la madre. ¿Qué cosa es? Cambio de prioridades. Ahora, cuando lee el Señor aquí y dice, y se unirá a su mujer, ¿de qué cosa está hablando el Señor Jesucristo cuando dice, y se unirá a su mujer? Recuerde de que Él ya dejó al padre y a la madre y ahora tiene sus prioridades bien claras, bien definidas. ¿Cuál es mi prioridad? Mi prioridad, porque aquí el trato es con el hombre. Hay muchos hombres que se casan y no se rompe el ombligo umbilical, ¿así se llama? ¿Cómo se llama? El cordón umbilical. Muchos hombres, porque el Señor trata con el hombre. Aquí está diciendo, no dice, y ella deja, no. Y deja el trato matrimonial es, nosotros los hombres somos la cabeza. Con nosotros es el negocio con Dios. Y dejará el hombre. Hay muchos hombres que no rompen el cordón umbilical y le preguntan a su mamá, mamá, ¿qué piensas que puedo hacer con ella? ¿Qué? Ya eres un hombre. Ya eres una persona adulta y ya tienes la responsabilidad. ¿Le compro rosas o claveles? ¿La llevo a Denis o a donde quiere? No. Toma tus propias decisiones. Afrenta tu responsabilidad. Eres una cabeza del hogar. Sepárate de ese concepto del papá y la mamá. Que desarrollate tú mismo. Afrenta tu responsabilidad. Voy a llevar a mi esposa con mis padres. No. Y dejará a su padre en todo el cambio de prioridades. Por eso hay muchos problemas en los matrimonios. Se casa uno. Adiós mamá, adiós papá. ¿Para dónde vas? Para los Estados Unidos. Voy a levantar mi nueva institución. Voy a echar adelante mi familia porque Dios me la ha dado. Y si Dios me la ha dado, Él me la sostiene. Oiga, hermano amado. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Cambio de prioridades. Ahora, cuando el Señor está hablando aquí, dice, y se unirá. Está hablando de unidad. Son dos, pero delante de los ojos es uno. ¿De qué está hablando? ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de fidelidad, está hablando de lealtad, está hablando de respeto, está hablando de perpetuidad. Porque eso es el matrimonio. Un nuevo matrimonio, una nueva familia es perpetua. La unidad se relaciona en fidelidad, lealtad, respeto y también permanencia. Así se perpetúa el matrimonio. Porque si usted no lo sabía, y aquellos que ya lo saben, pues gloria a Dios, afirme sus creencias. El matrimonio es perpetuo. Tiene comienzo, pero no tiene fin. Por eso es que la iglesia y el Señor Jesucristo. La iglesia tiene comienzo, pero no tiene fin. Comenzamos aquí en la tierra y seguimos allá en la eternidad, conquistando, alcanzando, gozándonos en el Señor. Oiga, hermano, le hago una pregunta. Mucha gente, el concepto de lo que es la iglesia no lo sabe. Piensa que es andar gritando y corriendo y haciendo tantas cosas sin convicciones. No, el concepto de la iglesia es una realidad. Le pregunto, ¿dónde se empieza la eternidad de la vida cristiana? ¿Dónde se empieza? La vida cristiana, la eternidad se empieza desde que usted acepta al Señor Jesucristo. Y empiezan a venir cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene preparadas para aquellos que le aman. Y hablamos sabiduría, no de este mundo, sino sabiduría de los que han alcanzado madurez. Y el matrimonio es perpetuo, como la iglesia es perpetua. ¿Qué cosa es la perpetuidad? Es algo que tiene comienzo,
pero no tiene fin. Es perpetua. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos, hermanos, que la unidad está relacionada en fidelidad, lealtad, respeto y permanencia. Así se desarrolla la perpetuidad en el concepto familiar. Pero aquí habla algo más el Señor Jesucristo. Él está diciendo, y él le respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, sus prioridades cambian, y se unirá a su mujer. Va a haber fidelidad, lealtad, respeto y también permanencia. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué cosa es lo que el Señor está diciendo? Y serán una sola carne. Él lo está especificando, es una sola carne. Esto de una sola carne da la idea de una pasión. Oiga esto, es una sola carne. Es una pasión amorosa permanente. Porque debe de haber pasión en el matrimonio, ¿sí o no? Yo no me voy a casar con una persona que no me atraiga, que no sienta, como dicen, palomitas en el estómago, o cuando la veo venir, siento algo bonito. ¿Sabe que eso no me ha pasado con mi esposa? Tenemos más de 2 décadas viviendo juntos, 28 años, 27 años para serle específico. ¿Y sabe una cosa? Parece que fue ayer que estoy viviendo con ella. Cuando llego tengo deseos de llegar a la casa, no quiero estar en ningún lado. Si no estoy en la casa, estoy en la iglesia. Si no estoy en la iglesia, estoy en la casa. Pero no siento ese montón de años de que estoy viviendo con mi esposa. Y se lo digo honestamente, soy delante de Dios y Satanás me está oyendo también, si usted no lo sabía. Óigame, es una situación, óigame. Estamos hablando de amor, una pasión permanente. Y esa pasión se maneja en la carne, ¿sí o no? Que no me vaya a decir usted: yo me voy a enamorar en el espíritu. Esa es una loquera. Ese es un trastorno. No, por favor, hermanos. Muchos hermanos espiritualizan todo. No, yo me voy a enamorar en el espíritu. Bueno, el espíritu no se enamora, por favor. Estamos hablando de otras dimensiones. El concepto matrimonial es para manejarlo aquí en la tierra, ¿sí o no? Serán una sola carne. Va a haber una pasión amorosa permanente. Por eso con ella, con la que se va a casar, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta que el otro nos separe o hasta que la otra nos separe. No, tiene que ser hasta la muerte. Usted tiene que hacer hasta lo imposible, no dejar entrar a nada ni a nadie. Usted tiene que levantar vallado, tiene que pelear por su amada, por su paloma, por su príncipe, por el que le ha dado el Señor, esa pareja amada que el Señor le ha dado. Ahora, aquí encierra algo más, cuando dice: y serán una sola carne. Recuerde que es una pasión amorosa permanente. ¿Qué está hablando cuando dice serán una sola carne? Aquí está hablando también en el concepto de la unión sexual. Cuando hay una unión sexual, vea qué maravilloso está esto. A mí me da no sé qué cosa, me molesta. La gente creyente, no los de aquí, los de otros lados. Claro. Denle la gloria al Señor. Porque yo voy a predicar a muchos lugares. A veces voy a Marte, a veces a la Luna. Pero óigame, me molesta la gente cristiana que no le gusta, oiga lo que voy a decir, no le gusta hablar de aspectos sexuales, pero sus hijos lo están practicando. ¡Qué tristeza! No debe uno del padre decirle: mira, hijo, ya cuando su hijo mira y empieza a ver a las señoritas, qué bueno, es normal, es natural, se está despertando la sensibilidad sexual. Entonces ahí, y las jovencitas también. El concepto sexual es natural, es normal, es una dádiva divina. Entonces ahí es donde entran los padres que están al cuidado de los pequeñitos.
Y empieza ¿qué? A poner estándares. Mira, hija, te va a pasar esto. Y va a pasar esto también. Y eso. Yo le enseño a mis hijos, hermanos. Va a venir esto y es tu corazón te va a hacer esto. Todo, hermano amado, si yo lo viví. El hecho que mis hijos hayan nacido en un hogar cristiano no quiere decir que son 100% espirituales. Olvídese de eso. Tienen una naturalidad humana que tiene que ser formada con principios fundamentales, morales y mandamientos dados de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de sexo, cuando está diciendo y se unirá, está hablando de aspectos sexuales, una unidad sexual. Oiga esto. Cuando hay una unidad sexual, aclaro, en el orden matrimonial. Ya están casados, Dios aprueba esto, Dios los bendice y le dice, vayan, multiplíquense, sojuzguen la tierra y ustedes sean los dueños de la tierra. Cuando hay una unidad sexual, un contacto sexual, hay un enlace, una sola carne. Está hablando de intimidad. Llega una intimidad y se despliega todo esto. Hay una intimidad, oiga, física, emocional y espiritual. Y todo eso se entrelaza. No crea que el tener relaciones sexuales es cualquier cosa, no, es un compromiso. ¿Por qué cree de que nunca se le olvida el novio o la novia que tuvo cuando tuvo un contacto sexual? Oiga esto, cuando hay contacto sexual hay transferencia. Transferencia de maldiciones, transferencia de enfermedades, transferencia de malos hábitos, transferencia de pacto, muchas cosas. Porque cuando hay un contacto sexual es intimidad y se transfiere físico, emocional y espiritual. ¿Está conmigo en esta tarde? Por eso no hay que andar haciendo sexo ilícito. Hay que mantener la postura y pedirle dirección al Señor. Porque dijo Pablo, esto es algo donde habilita Satanás, entra fácilmente. Ahora, cuando lee este pasaje más adelante, eso es el concepto, hermano. El concepto de una sola carne es un enlace, es una intimidad de lo físico, emocional y espiritual. Hay una transferencia de emociones del uno al otro en ese contacto. Pero en el versículo 6, y me gozaba cuando el Señor me mostraba esto, y esto es maravilloso. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pregunto, ¿qué quiere decir eso? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Estará hablando del matrimonio o de qué estará hablando? Si estamos hablando del matrimonio, hay tantas separaciones. Quiere decir de que esto no se cumplió. ¿Está conmigo? ¿De qué está hablando el Señor, hermanos amados? Cuando el Señor está diciendo, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. En una unión sexual estamos hablando de un concepto que se llama concepción. Cuando hay un contacto sexual hay una concepción. ¿Sabe cuál es una sola carne? Ese hijo que usted tiene. ¿Sabe qué tiene ese hijo? Cuando el hombre y la mujer se unen en contacto sexual, la una carne es el hijo. Y ese hijo tiene partículas suyas, físicas, emocionales y espirituales. Y es eso lo que el hombre no puede separar. En esa criatura están impregnadas esas realidades de ese niño. Ese niño, esa niña lleva algo de ella, lleva algo de él y nadie lo puede. Oiga, hermano amado, yo me gozaba cuando, por eso, hermano, nadie lo puede. Oiga, dígame eso usted. ¿Quién puede separar lo físico, lo emocional y lo espiritual de esa criatura cuando hay un contacto sexual? ¿Quién lo puede separar? No lo puede separar el hombre. Porque yo no he oído, hasta aquí no lo he oído, no sé si usted lo ha oído, dígame. Yo no he oído a nadie que diga, aquel es mi ex hijo. ¿Quién ha dicho eso? Lo que sí he oído es, ese que va ahí, ¿lo viste? Sí, esa es mi expareja.
Ella es mi ex, pero en ese aspecto sí se maneja. Pero en cuanto a los hijos, no hay ex. Y aunque usted se separe, su hijo sigue siendo su hijo. Porque lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si está entendiendo, dele la gloria al que vive y permanece para siempre. Está conmigo en esta tarde. Yo le decía al Señor, Padre, ¿ahora qué voy a predicar? Si ya todos predicaron de ahí. Solo voy a orar por los hermanos y nos vamos. Pero cree que estamos aprendiendo algo, hermanos. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros hijos, hermano, que Dios nos ha dado, es un don de Dios. Y los tenemos que guardar. Y los tenemos que cuidar. Peleemos, hermanos, por la unión matrimonial. Peleemos para que Satanás no nos gane ventaja. Y mantengámonos firmes. Porque si usted tiene matrimonio, Dios se lo ha dado. Pelee. Si está teniendo problemas, busque información. Si está teniendo situaciones que no entiende, busque información. Pero no vaya con cualquier persona. Vaya con alguien que sea capaz, que sabe manejar los dos aspectos, lo terrenal y lo espiritual. Le va a dar una respuesta de acorde a su necesidad. Quiero terminar en esta oportunidad para poder ver, hermano, cómo podemos mantener la unidad, porque ese es el problema en los matrimonios. No se puede mantener la unidad. Si no se puede mantener la unidad, oiga lo que le voy a decir. Si no se puede mantener la unidad matrimonial, quiere decir que Dios se equivocó en formar los matrimonios. Que alguien levante su mano si Dios se equivocó en el concepto familiar. ¿Se equivocó Dios, hermanos, en formar la familia? Entonces, ¿por qué tanto problema? Dígame usted, ¿por qué tanto problema? ¿Sabe por qué tanto problema? Porque no conocemos, hermanos, la realidad y lo que Dios nos ha dado. Dios le ha dado a usted las virtudes para sobrellevar ese matrimonio. No están, hermano, en el Vaticano, tampoco están en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, ni tampoco están en una iglesia. Los dones y virtudes están dentro de usted, dentro de la mujer, dentro del hombre. Efesios capítulo 4, y aquí termino. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 virtudes. Así va usted a mantener la unidad y ya no va a andar junto, sino va a andar unido. Oiga lo que dice. Aquí termino en esta oportunidad. Efesios capítulo 4, oiga lo que dice la Biblia. Le leo 6 versículos. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando aquí. Déjeme darle un poco de historia rápidamente. El apóstol Pablo aquí está hablando de la unidad en el concepto del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo se mantiene en unidad, quiere decir que el matrimonio puede mantenerse en unidad. No juntos, sino unidos. Oiga lo que dice. Pero estas son las virtudes. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El matrimonio, como la vida cristiana, es una vocación que hay que cultivarla, hay que cultivarla, hay que formarla, hay que trabajarla de una manera con responsabilidad. Con la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo podemos mantener la unidad? Este es el estándar. El hombre y la mujer tienen que rendirse al Señor Jesucristo, porque quiero decirle, el matrimonio no se puede llevar sin la ayuda orgánica del Señor Jesucristo. Los dos tienen que rendirse al Señor y el Señor tiene que ser lo que Él es. Por eso a Él le llaman el Señor. Él debe gobernar su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones. Usted no puede hacer nada sin decirle, Señor, ¿tú qué dices? Y el Señor le va a decir, haz esto. Señor, dejo a mi esposa. El Señor le va a decir, no lo hagas. No seas cobarde. Afronta la responsabilidad.
Entonces, necesitamos una unidad orgánica, una unión orgánica con el Señor Jesucristo, lo que estamos en matrimonio. Y estas son las virtudes que necesitamos para mantener la unidad. No estar juntos, sino mantener a unidad. Estas son las virtudes. Ponga nota y tome nota de las virtudes que se dan en el matrimonio. El matrimonio, los dos necesitan ser humildes, tener mansedumbre, soportarse el uno al otro, tener paciencia, amor, paz, esperanza, y todo esto se mantiene con fe. Y su matrimonio va a resistir, ese su matrimonio se va a llamar un matrimonio a prueba de fuego. Venga lo que venga y pase lo que pase, agarrados de la mano del Señor, cumpliendo el propósito del Señor, y ya no van a estar juntos, sino van a ser unidos, una unión orgánica, el matrimonio con el Señor Jesucristo, y sus niños van a estar seguros. Ninguna potestad, ningún demonio, ningún vicio los va a tocar, porque van a tener un vallado, y nuestros matrimonios van a ser prósperos, seguros, y vamos a tener una unidad activa. Pero esas virtudes las necesitamos. ¿Les anotó? Tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que mantener un sistema de soporte. Paciencia, amor, paz y esperanza se mantienen con fe. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Porque el Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendiciones. Les saluda su servidor y amigo, el pastor Haroldo Marroquín, haciéndole una cordial invitación a usted y a su apreciable familia al 4047 al norte de la Durfee Avenida en la ciudad de El Monte, con días de servicios: martes de oración, día jueves discipulado, viernes para la juventud y el día domingo servicio familiar. Martes, jueves y viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 5 de la tarde. Para mayor información aparece un número en su pantalla para que se comunique con nosotros. Son todos bienvenidos. Bendiciones.